Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver lo que son las tautologías, contradicciones y contingencia. Vamos a empezar con el concepto de tautología. Tautología es aquella proposición compuesta que es cierta para todos los valores de verdad y de sus variables. Un ejemplo típico es negación de P unión con P, ya que el resultado es verdadero para todos los valores que pueden tener P, como se muestra en la siguiente tabla de verdad. El aquí tenemos dos, en donde tenemos solamente de una proposición y acá de dos proposiciones. Tenemos acá en el cuadro de la izquierda P y negación de P. Como pueden ver, P tiene 1 y 0 y la negación de P es el complemento de P o la negación de P. Y acá en la tercera columna tenemos el P, disyunción con la negación de P, que es 1 y 1. Eso es una tautología. En el ejemplo siguiente vemos cómo construimos esta tabla de verdad, que al final pues ocurre una bicondicional entre la condicional de P y Q y la condicional de negación de Q con la negación de P. Entonces vean cómo fuimos construyendo la tabla de verdad. Primero negamos P, después negamos Q, sacamos si P entonces Q, después si negación de Q entonces negación de P, y al final sacamos la bicondicional entre ambas. Y como pueden ver, el resultado final de todas sus combinaciones, que en este caso ya son 4 porque estamos utilizando dos proposiciones, es verdadero. Así y solo así se convierte esto en una tautología. Pues cabe mencionar que la tautología es algo que vamos a estar utilizando mucho, y aquí dice que son muy importantes en lógica matemática, ya que al tener un resultado verdadero para todos los valores de verdad, se consideran leyes que se pueden utilizar para realizar demostraciones de teoremas o para interferir resultados de proposiciones desconocidas. Existen varias tautologías conocidas y a continuación se listan las más comunes, que por supuesto es posible verificar por medio de nuestra tabla de verdad correspondiente. Bueno, como se demostró anteriormente, aquí tenemos algunos ejemplos de tautologías comunes. Tenemos la adición, que aquí esta doble línea con la flecha podría ser que implica, ¿sí? O tal que. Tenemos P, tal que P es unión con Q, ¿sí? En simplificación tenemos que P, conjunción con Q, implica P. Tenemos el absurdo que si P entonces Q implica la negación de P. Tenemos el modus ponens, que dice el modo que al afirmar afirma. Entonces podemos ver cómo toda esta proposición que tenemos por acá, ¿sí?, al final implica Q. Y en el modus tollens, al modo que al negar niega, vemos que toda esta expresión que podemos tener acá implica la negación de P. Entonces, lo que son este tipo de teoremas nos pueden servir para simplificar otras proposiciones, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la transitividad de la bicondicional, en donde, como podemos ver, tenemos varias bicondicionales, y aquí tenemos esta expresión que tenemos por acá, ¿sí?, que implica al final una P bicondicional con R. Igual en lo que es la condicional, pues por acá tenemos la flecha de la condicional, acá tenemos otra flecha de la condicional, que al final implica todo esto, si P entonces R. Entonces, con estas herramientas nosotros podemos simplificar algunas proposiciones que podamos nosotros utilizar para resolver algún tipo de problema. Lo que es la extensión, pues es al revés, ¿sí? Porque también podemos nosotros hacer de menos hacia más, ¿sí? En el caso contrario de la transitividad, tanto de la bicondicional como de la condicional, podemos nosotros hacer una extensión, que al final observen cómo aquí en la extensión de la condicional, estas tres representaciones al final se pueden representar en tres diferentes formas, ¿de acuerdo? Y en los dilemas constructivos vemos que por acá se pueden cambiar, por ejemplo, algunas condicionales, ¿sí?, que desde mi punto de vista pues es más fácil hacer una disyunción y una conjunción, y al final crear lo que es una condicional.
Ahora vamos a demostrar un ejemplo de las tautologías comunes a través de una tabla de verdad. Para probar que las proposiciones anteriores son tautologías, se debe cambiar el símbolo implicación por condicional, que realmente viene siendo lo mismo, ¿sí? Porque es una implicación, una condicional, y evaluar la proposición en la forma normal. Por ejemplo, vamos a crear la tabla de verdad del modus tollens, el modo que al negar niega. Entonces ahí tenemos el inciso A, en donde tenemos que si P, entonces Q, y todo eso se hace una conjunción con la negación de Q, al final implica una P negada, ¿sí? Y vamos a comprobarlo. Entonces, por aquí tenemos primero lo que es P y Q. Ya saben que la manera pues de construirla es pues sacar el 2 a la n, que en este caso pues son dos nada más proposiciones, P y Q, entonces van a ser 4 filas. Y la manera de acomodarlo, pues eso ya depende de cada uno. A mí me gusta empezar con un 1, 0, 1, 0 y después 1, 1 y 0, 0. Ustedes lo pueden hacer al revés, eso no hay ningún problema. Ahora, ¿qué hacemos? Negamos lo que es la P y negamos lo que es la Q. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es tomar la P, entonces Q. Entonces, una manera sencilla nosotros de pues poder detectar es nada más recordando que en una condicional P, entonces Q, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso. Entonces lo detectamos, ¿sí? Lo ponemos el 0 y todas las demás van a ser 1. Pero ojo, esto solamente funciona cuando se tiene nada más 2 proposiciones P y Q. Cuando son 3 van a haber más, ¿sí? Y ya después de tener la si P entonces Q, vamos a hacerlo con una conjunción con la negación de Q. ¿De acuerdo? Entonces hacemos la conjunción y da falso, 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 y como en el último, como dice la regla, que solamente será verdadero cuando todos sus elementos sean verdaderos. En este caso, pues aquí tenemos un 1, 1, que es el único, y tenemos el 1 por acá. Y ya después vamos a hacer la condicional. Si todo esto, entonces la negación de P. Entonces al hacerlo, ¿sí? Nada más que aquí la dirección ahora va a ser de esta columna que estoy señalando aquí hacia lo que es la negación de P. Es muy importante que vean siempre la dirección hacia dónde se va a hacer la implicación, ¿sí? En este caso, al hacer nosotros pues la regla de que el primero es, al ser el primero, mejor dicho, verdadero y el segundo falso, entonces el resultado es falso. Pero aquí, como tenemos que el primero es verdadero y el segundo es verdadero y todos los demás son ceros, entonces todos se convierten en verdaderos, lo que hace que esta expresión de modus tollens se convierta en una tautología. Ahora vamos a ver la contradicción. Se dice que una proposición es una contradicción o absurdo, si recuerdan que eso fue una tautología conocida, absurdo, si al evaluar esa proposición el resultado es falso para todos los valores de verdad. La contradicción más conocida es P intersección negación de P, como se muestra en la siguiente tabla de verdad. Pues ahí tenemos P, 1 y 0, ¿sí? Tenemos la negación de P, que es el complemento de P, 0 y 1, y al final hacer la intersección, pues como ninguno de los dos cumple pues la regla de que todos sean verdaderos, pues todos terminan siendo falsos. Pues contradicción viene siendo el complemento de tautología, o como bien dice su nombre, contradicción, pues es la contradicción de una tautología, de algo verdadero. Por ejemplo, considérese la puerta es verde. Entonces la proposición de P a negación de P equivale a decir la puerta es verde y la puerta no es verde. Por lo tanto, ocurre una contradicción. Aquí estamos utilizando el ejemplo como vienen en la tercera columna de lo que es la tabla de verdad, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tomar este argumento, ¿sí?, de esta columna que está aquí, al decir aquí, esta P,
que es la puerta es verde y utilizando el conector o el operador que es y, ¿sí? Una conjunción, la puerta no es verde, ¿de acuerdo? Por lo tanto ocurre una contradicción o, como bien dice su segundo término, es algo absurdo. Y ya finalmente tenemos la contingencia. Una proposición compuesta molecular cuyos valores en sus diferentes líneas de tabla de verdad dan como resultado unos y ceros se llama contingencia, inconsistencia o falacia. Prácticamente cualquier proposición que se invente, por lo general, es una contingencia. Y vamos a considerar este ejemplo. Pues aquí nosotros pues sacamos esta proposición pues inventada, o sea, la agarramos y pusimos una Q negada, la unimos con una P, esto implica P negada, y al final se hizo una conjunción con Q. Entonces podemos ver que no es ni contradicción y no es ni tautología. Entonces cuando esto llegue a ocurrir, se va a tener que es una contingencia o una inconsistencia o una falacia. Pues espero que haya quedado claro lo que es tautología, contradicción y contingencia. También tomamos algunos otros nombres como el absurdo o falacia, y para el próximo video vamos a ver lo que son las equivalencias lógicas. Muchas gracias, hasta luego.